Hoy día vamos a tener como expositores a Paul y a Jessica, dos de los tres socios de esta oficina de abogados y contadores. Recuerden silenciar sus micrófonos y recuerden que también estamos grabando. Como siempre, que nos contesten la encuesta que enviamos al final del evento es súper importante para nosotros y nos ayuda muchísimo a ver si les sirvió el evento, si es que hay alguna duda que quieran tener, resolver más adelante o alguna idea de otro evento que pudiéramos hacer. A los que se inscribieron en el evento les llega la encuesta por mail, pero si no se inscribieron y llegaron igual, está bien, le está en el chat que dejé al ladito el acceso a la encuesta. Además, es muy importante que la contesten porque hay dos súper regalos para los que la contesten. Uno es un manual sobre lo que se conversó hoy día, lo más importante, y otro es agendar también para ver la situación de la empresa con Paul. Así que no pierdan la oportunidad, contesten la encuesta súper cortita y van a tener estos dos grandes regalos. Y como siempre los invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestra página web. Subimos contenido constantemente, todo para ayudar a los empresarios a buscar tranquilidad, cuidar su patrimonio, cuentan con el apoyo de nuestro equipo para mantener el orden legal y contarles de su empresa, que es lo que nos mueve, que la empresa trabaje para ustedes y no para ustedes para la empresa. Así que sin más que agregar, nuevamente muchas gracias por estar acá y comenzamos con Paul y luego con Jessica. Bien, muchas gracias Isabela por la introducción, muchas gracias a todos los presentes por llegar tan temprano a la hora. Vamos a empezar de inmediato. Este es el ABC de la renta. Es ustedes como dueños de sociedades, sea que estén empezando, ya tengan varios, incluso tengan ya patrimonio, lo que vamos a revisar acá es el ABC de la renta. Básicamente van a ser dos partes. Una donde les voy a presentar un esquema sobre cómo se ordena la renta y qué es la estructura sobre la que deberían estar entendiendo su esquema de renta. Lo voy a presentar porque generalmente las conversaciones que tenemos de renta con los clientes es lo que más me cuesta superar para llegar a estar en la misma página y poder atenderlos. Yo les voy a entregar básicamente la matriz sobre la que les converso para facilitar la comunicación. Y la segunda parte, breve también, va a ser solamente para que sepan en el día a día qué es lo que tienen que hacer respecto a la renta. Es decir, va a ser una parte general para que tengan una estructura y una parte bien puntual para que sepan, para que salgan de aquí con algo accionable. En lo que refiere a la renta, no es como el IVA. Es verdad, la ley de la renta es un texto difícil de entender. Está parchado, está arreglado, no es muy armonioso, la palabra y los conceptos que usa, hay que interpretarlo y darle sentido. Y además ni siquiera toda la ley se encuentra en la ley porque hay mucho que se deja a la facultad del servicio, su facultad de interpretación, y que es una parte de su facultad de normativa. Entonces cada vez que sale algo a la ley o se modifica hay que esperar la interpretación del servicio de impuesto interno que después se refiere a su turno a otro oficio y a otras circulares y a otro. Entonces le queda algo así como el mono que está ahí en la pantalla. Ahora no se asusten, no les voy a hacer una presentación acabada del impuesto a la renta y su teoría, no es el objetivo, solamente les voy a decir qué es lo esencial que deben saber. Y lo que hace la gran diferencia entre alguien que está formado y que no es entender cómo se ordena, cómo está clasificado. Entonces, la versión mínima y esencial de la clasificación de la renta es la que les voy a proponer ahora. Hay que distinguir entre la primera categoría, que son la renta de capital, que por lo general van a ser sus sociedades. Y sus sociedades en régimen de primera van a tener como alternativa principalmente las que aparecen ahí, que son la propiedad en general o transparente, semi-integrado y la renta presunta que a veces presenta alguna oportunidad. Sepan que el régimen de primera categoría, generalmente en sus sociedades, van a tributar sobre la renta, y renta en este caso se entiende como resultado, es decir, que de sus ventas van a deducir todos los gastos necesarios para generar la renta y solamente sobre el resultado van a estar tributando. Entonces, en la primera categoría se puede tener una base menor por efecto de los gastos que se pueden generar y por lo general, sin importar el monto que sea ese resultado, la tasa va a ser fija. Dependiendo del régimen, puede ser 25 o 27%, y la renta presunta tiene sus propias normas. El principio es, se tributa por el resultado de la actividad,
y ese resultado se da fundamentalmente por la venta menos los gastos. La segunda categoría representa la renta del trabajo. Generalmente van a ser los trabajadores dependientes con contrato de trabajo o los profesionales liberales que boletean. Aquí es distinto al principio. Generalmente aquí se tributa sobre la base de los ingresos. Y lo que les llega durante el año parte al tiro a una tabla, que en el caso de Primera y Global son exactamente la misma, y no se aprovechan en realidad los gastos necesarios para producirla. Hay una regla del 30% en el caso del honorario, ahí están suponiendo que su rentabilidad es 70%. Hay diferencia entre la remuneración y los honorarios. El punto es que la segunda categoría generalmente tributa en la forma de tributar a las personas, y en el caso de renta se parece más bien a los ingresos. Y de toda esta renta, de todas estas fuentes y de todos los ingresos que pueden recibir en el año, tiene vocación a impactar finalmente en su tributación personal. Puede ser algo complementario si tienen su domicilio en Chile y si están afuera del impuesto adicional. Y aquí digamos, este es el esquema con el que yo tengo en la cabeza cuando converso con ustedes. Porque ustedes generan ingresos, tienen gastos y después hay que alojarlo donde convenga para que el resultado sea óptimo. Entonces, entre la primera, la segunda y la tributación final, se puede preparar, se puede planificar lo que va a ser el resultado en el año. En la primera categoría, generalmente uno puede planificar anualmente con qué utilidades voy a llegar a final de año. No es tanto así en la segunda categoría, aunque se puede calcular cuáles van a ser mis ingresos. Y en definitiva, se puede ver cuántos van a llegar a mi global complementario, es decir, mi tributación final. Los tres regímenes que están aquí en la primera categoría no necesariamente impactan en forma final a la tributación personal. Y aquí me pueden preguntar sobre los principios de renta devengada o percibida. Este básicamente en estructura lo que deberían tener en el futuro. Cuando conversen conmigo, cuando me hagan sus preguntas sobre renta, yo voy a tener exactamente este esquema en mi cabeza para empezar a orientar mi respuesta a sus preguntas. Ahora, en concreto, práctico y bien puesto así en materia, ¿qué pueden hacer ustedes durante el año entonces con respecto a la renta? Si tuvieran que sacar de aquí algún tip accionable y que sirviera durante todo el año y que va a mejorar mucho su relación con el contador y con el abogado y el resultado de su empresa, es fijarse en cuáles son los gastos necesarios para generar la renta. Ese es su mantra. Así como el mantra del IVA es la factura electrónica, el mantra de la renta es los gastos necesarios para generarla, porque estos son los que se van a poder deducir de las ventas y van a reducir, por tanto, la base. ¿Y por qué estamos haciendo este evento a principio de año? Es porque en primera categoría tienen todo el año para ver con qué utilidades van a llegar a fin de año. Entonces, si están pensando en invertir, si están pensando en gastar, pueden hacerse un presupuesto y en ese presupuesto ver cuáles son los gastos que van a poder deducir de las ventas que esperan generar y ordenar sus cuentas para preparar y planificar su tributación, tanto como las sociedades como la suya final. La idea al final se trata naturalmente de saber a qué diablo le están trabajando, porque en una proporción le van a trabajar al fisco, en otra a sus trabajadores, a sus proveedores, y tienen que ver muy bien cuánto le queda a ustedes y a su proyecto. Entonces, además de vender, tienen que fijarse a dónde están gastando. La idea es conservarlo simple, que salgan de aquí con la idea, con la cabeza más bien hecha que bien llena. Piensen entonces en la estructura, la oportunidad que presenta ordenar sus cuentas, todos sus ingresos y todos sus gastos a través de sociedades, que sirve tanto para ordenar su actividad y su patrimonio. Y luego piensen en día a día cómo ordeno mis gastos, lo junto en un mes, se lo mando a mi contador en la primera semana del mes siguiente, y así pueden tener su formulario 29 al día y al final su balance a fin de año óptimo. Al final de esta presentación les va a llegar un link, con una encuesta, y en esa encuesta lo que le vamos a pedir, por favor, es que la respondan, y quienes la respondan les va a llegar un pequeño documento que resume las mejores prácticas para la renta. Es decir, va a ser un pequeño serie de tips que como dueños de empresa les va a servir para orientarse bien con el abogado, con el contador, y saber que están tributando al final por el resultado
óptimo, y además van a tener la oportunidad de agendar conmigo una reunión de media hora para poder atender sus casos particulares. Sin más, entonces, ahora pasamos a las preguntas, que les dejo la parte más útil de esta presentación, y estamos Jessica y yo para respondérselas todas. Muchas gracias. Hola Paul, soy Mauricio Ibáñez, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Bien tú? Bien, bien, gracias por la presentación. Estaba viendo lo que planteas tú con respecto a la renta de primera categoría y tengo una duda. ¿Qué ocurre con los fondos que uno destina a inversiones? Fondos mutuos, por ejemplo, parte de los ingresos que tiene la compañía los voy acumulando durante el año, pero no los voy a gastar en ese año. ¿Están sujetos a tributación? O se pueden, digamos, no sé cuál es la palabra, pero se pueden clasificar de una manera que no se considere como renta, porque va a ser parte del resultado de la compañía. Jessica, ¿vas tú? Sí, la Vale. inversión se va, lo que gana y lo que tira inversión queda como activo. Pero los intereses que genere esa inversión son tributan como ingreso. Ok, pero la inversión no está concretada, la plata está guardada en algún fondo mutuo que es para una inversión futura. Claro, pero genera intereses y esos intereses anualmente se van a ver informados como ingresos, como ganancias, y esas tributan, esas ganancias tributan. Perfecto. En el caso particular de los fondos mutuos, la tributación se devenga cuando se rescatan los fondos. Mientras la cosa siga rentando adentro del fondo mutuo y no la sacan del fondo mutuo, no pasa nada. Pero si renta, y rescato los fondos, entonces ahí sí, lo que rentó pasa a resultado. Perfecto. Pero para las empresas, los intereses que genera anualmente sí tributan. A los intereses sí, claro. En general, sí. Sí. Ok, gracias. Paul, Sí. en el caso de los APB, ofrecen todo tipo de cosas hoy en día con el tema de los APB, el tema de entre ahorro, bueno, ahorro futuro, rebaja de impuestos, en primera, en segunda categoría, etcétera, etcétera. Me han ofrecido, pero prácticamente construir un edificio con un APB. ¿Qué tan Ya. real es? ¿Realmente uno hace una rebaja de impuesto importante en el impuesto a la renta personal? ¿O al final es una nube de humo nada más? Y tiene un costo de No sé. Los APD funcionan, pero funcionan para los que tienen contrato de trabajo, en definitiva, porque sirve para los que tienen renta del artículo 42, contrato de trabajo, ni siquiera boleta. Entonces, y ahí sí, la verdad, con algunos límites te permite que fondos que destines al APB se puedan reducir de tu tributación y se te quedan rentabilizando en el APB. Ahora, también significa que respete el principio del APB, que es accesorio a tu AFP, a tu fondo de pensión. O sea, va a seguir sin tributar mientras sigan ahí adentro y lo saques solamente para cuando te jubiles. Si lo sacas antes, tributa como ordinariamente. Y después, cuando estés jubilando, dependiendo de la forma en la que te jubilas, también va a tener impacto en tu bloque complementario. Pero para entonces tu renta va a ser más baja. Pero sí, tenéis mixado, tienes contrato y aparte, tiro como empresa, por supuesto, ¿funciona igual o ya no es tan conveniente una APB en ese caso? no, bueno, depende de los montos, porque creo que hay un monto que creo que son 600 UF el límite de ahorro, y para rebajar, una vez calculé y eran como que a partir de los 3 millones de pesos de ingresos personales que te conviene la APB, por el tramo en el que va a estar tributando y por la reducción que significa. Después de eso, sí, si tienes contrato de trabajo, porque hay que tener renta del artículo 42, entonces sí, la deducción se hace efectiva, la puedes reclamar y el servicio la va a respetar. Pero es cumpliendo con todas las normas de la ley, es decir, la vocación de esos fondos son tu pensión. Entonces, el chiste se conserva en la medida que lo saques de vuelta el día que te jubiles. Ya, perfecto. Que por lo demás, si se retiran antes de 5 años, creo que son, antes de 5 años, el servicio te cobra un impuesto por retirar el APB antes de lo pactado y por lo que dice Paul, que es precisamente para la pensión y no para otro tipo de cosas, porque si no, no pierde la finalidad de APB. Claro.
Mm. Perfecto. Paul, Hola, Aldo. hola. Al constituir una sociedad nueva, ¿cómo se determina si entra en primera categoría o en segunda? ¿Y cómo se define en qué régimen? Si es renta presunta o... ¿Voy yo, Jessica? Si quieres yo. Dale. ¿Cómo se define si es de primera o segunda categoría? Las sociedades de profesionales son solamente de segunda categoría, el resto son todas de primera. El régimen, dependiendo de la actividad, si para poder estar en la renta presunta son solamente agrícola, minería y transporte de carga. Y si es semi-integrado o pyme transparente o propyme general, dependiendo del porte, del tamaño de la empresa, porque por lo general las semi-integrados están las medianas y grandes empresas y propyme general o transparente son las pymes o pequeñas empresas. Ok, ¿y las sociedades de profesionales están afectadas a IVA o no? Sí, no, las sociedades profesionales no. Son de segunda categoría, tributan como primera y son exentas de IVA. Ok, gracias. Pues es importante la pregunta de Aldo, porque si está en la primera categoría, en los regímenes generales, que son el ProPyme y el semi-integrado, como bien decía Jessica, tiene mucho que ver la naturaleza de la actividad en el sentido de cuál es el origen de los fondos. Si las rentas son pasivas, que viene de instrumentos de bienes raíces, básicamente lo que no venga de una actividad o un trabajo, y esos ingresos representan más del 35% de la sociedad, entonces necesariamente es semi-integrado. Normalmente esos son una serie de requisitos que se requieren para ser ProPyme si no se es semi-integrado. Y los más importantes son, claro, el volumen de ventas que se tiene, el volumen también de capital que se ha invertido en la sociedad y cuál es el origen de los fondos. Y hay una regla de 65-35, donde la mayoría tiene que provenir básicamente de facturación de servicios o de venta de productos activas por sobre de los instrumentos como los fondos mutuos o otro instrumento financiero o renta de bienes raíces. Y en lo fundamental, ¿cuál es la diferencia básica entre los tres regímenes? Jessica, ¿tú? ¿Sí? La diferencia entre los tres regímenes. Mira, en la tributación es la siguiente, mira, el ProPyme, la regla general es que está en 25% y lo que tributa la sociedad lo puede aprovechar íntegramente en el impuesto personal cuando haga retiro de utilidades. Y es siempre va a ser sobre base percibida, es decir, tiene que ser retiro de utilidades para que ese monto de plata impacte perdón, necesito silenciar. Perdón. Sorry. Sí, gracias, Matías. Entonces, ProPyme. ProPyme, la regla general es tasa de 25% y la plata que yo retire de utilidad y la perciba en mi patrimonio personal impacta mi valor complementario por ese monto, pudiendo usar íntegramente el impuesto de primera categoría que pagó la sociedad en mi tributación personal. En el caso del semi-integrado, la tasa es del 27% y solo puedo ocupar este crédito de primera categoría en forma parcial, solamente a la altura del 65%, el otro 35% se pierde. Y la renta presunta, bueno, son tres regímenes que para minería, agricultura y transporte. Les voy a explicar el de transporte porque es más fácil de entender. Renta presunta tiene regla completamente aparte. Que se presume una renta significa que se calcula sobre una base que no va a variar. Que no va a variar al menos por los ingresos o por los egresos de la sociedad en la medida que se cumplan con los requisitos. En el caso de transporte se toma el 10% del valor de cada vehículo que se tenga, se suma y esa es la base. Y sobre esa base se aplica la tasa de impuestos y eso es lo que hay que pagar en la renta presunta. Generalmente el 10% del valor de los vehículos de una sociedad de transporte es sustancialmente inferior a los ingresos que genera en un año. Pero Igual, el régimen lo elige quién. Lo elige cada uno. Ahí es justamente donde hay que reunirse con el abogado, explicar cuál es el esquema de negocio que va a tener y ver cuál de estas alternativas genera una oportunidad según la actividad y proyecto que tenga. Ok, gracias.
Preguntas, vamos. Juan Pablo, adelante. Hola. Una pregunta. Cuando, bueno, ustedes conocen el esquema que tengo, que es una sociedad de inversión arriba de una sociedad operativa, ¿cierto? Afecta. Los dividendos que retira la sociedad de inversión de la sociedad operativa, ¿es una renta como cualquier otra, como un mayor valor por un depósito a plazo? ¿O tiene tiene algún tratamiento o diferencia conceptual que permita hacer cierto movimiento? No sé si La que reciben dividendo, ese dividendo como viene de utilidades que ya tributaron, para la que recibe son ingresos no renta. Ingresos no renta. Ujú. Ya. Tributa cuando retiras ese dividendo de la empresa que lo recibe, pero también tienes el crédito con el que viene ese dividendo, que lo puede usar el que finalmente retira. ¿Cuál crédito? Por ejemplo, la empresa de inversiones recibe el dividendo de la empresa que genera el dividendo, ¿cierto? Sí. O sea, esa empresa de inversiones recibe ese dividendo, es un ingreso no renta para la empresa, ese dividendo viene con un crédito por el pago de impuestos de la empresa que origina ese dividendo, pero los accionistas de esa empresa de inversiones, cuando retiran ese dividendo, ellos tributan por ese dividendo, pero tienen derecho al uso del crédito con el cual viene ese dividendo por el pago de impuestos que viene de la empresa de origen, por decirlo así. ¿Y eso es porque la empresa operativa es ProPyme? No, en general? Es solamente por el hecho de que al momento de percibir la sociedad de inversiones ese dividendo, lo percibe y puede dejarlo retenido ahí, o bien los accionistas o socios de esa empresa lo pueden retirar. Y ahí es cuando tributan. Ahí sí se va a los accionistas o socios de esa sociedad, se va a cada global complementario de cada uno con el respectivo crédito y se suma a los ingresos adicionales que pueda tener la empresa, y es ahí cuando y en relación a todos los ingresos que tenga se determina el impuesto. Pero tienen derecho al uso de ese crédito. Chuta, es que es como que, bueno, esto quizás da para que lo estudie más yo después, pero suena como que es como que uno puede inventarse un ProPyme para cualquier empresa poniendo una sociedad de inversión entre medio. Porque con la sociedad de inversión entre medio se puede como hacer una integración entre la empresa de servicios y la persona, digamos. Pero independiente de eso, siempre que se retira o se distribuyen dividendos, finalmente el receptor final de ese dividendo termina pagando el impuesto con el derecho de uso de ese crédito. Ya, ok. O sea, independiente de la figura o la estructura o la planificación tributaria que se haga, el que finalmente recibe ese dividendo es el que tributa. Ya, el que lo recibe al final. Al final. Ya, ok. Ya hice. Muchas gracias. Claro, ahí el principio justamente es que una vez que los fondos en una sociedad que está en primera categoría pagó su impuesto de primera categoría, su vocación es encontrarse alguna vez con impuestos finales, que son los del color complementario, o impuestos adicional, que son los de las personitas que terminamos metiéndonos la plata en el bolsillo. Entonces, por mientras que los fondos en una sociedad que tributaron se pasean en el food de todas las sociedades donde se puede llegar a pasear, desde ahí no se repiten el impacto de la primera categoría para que no haya impuestos sobre impuestos. Hasta que cumple con su vocación, alguien lo retira, entonces ahí sí, lo que era primera categoría se enfrenta a la tributación personal y opera la lógica de la base retirada, percibida y la integración de impuestos. Pero no va a haber un tema con el hecho de que el ProPyme tiene una tasa corporativa mucho más baja que la sociedad de inversión, entonces no da lo mismo dónde queda la plata. Lo que pasa es que la ProPyme es una ley momentánea que se hizo respecto de la tasa baja, porque se hizo por un periodo de 3 años tributarios, y era precisamente porque después de
bueno, la crisis, o sea, el estallido social y la pandemia, era para incentivar a las pymes, porque las pymes con una tasa de impuestos muy alta iban a quebrar. Se le hizo solamente por 3 periodos y ahora este año tributario, AT 2023, es el último con la tasa del 10 y después se va a empezar a ir incrementando hasta llegar a la tasa normal del 25 o 27%, que es lo que estamos en este momento para el acero integrado. Pero es una tasa diferenciada solamente a raíz de lo que sucedió. Entonces, después hay que ver, o sea, para elegir el régimen tributario hay que ver otros aspectos. Sí, para el régimen sí, pero para qué hacer en el transitorio va a haber que ver bien dónde dejar los fondos, digamos, si retirarlo de la de servicio a las inversiones o no, o cuánto conviene subir, mientras esté la diferencia de tasa, que puede ser 3 años. Es que independiente de eso, cada sociedad mantiene sus tasas. Y el dividendo va a mantener la tasa desde donde viene, mantiene la tasa de impuesto de primera categoría. Desde donde viene. Ya, ok. Si viene de un ProPyme, el dividendo viene con un crédito a una tasa de un 10%. Y si está en un semi-integrado, ese dividendo viene con esa tasa de un 10%, con el crédito asociado al 10%. Ya, ok. Vamos a madurarlo. Muchas gracias, Jessica. Sí, es importante lo que dijo Juan Pablo sobre dónde se verifica el resultado. Claro, hay interés en hacer verificar el resultado ahí donde la tasa de primera sea menor. Si llega a ser el 10%, que es lo que vamos a declarar ahora en abril, hay más interés en hacerlo aparecer ahí, pero después el crédito que al final yo voy a poder aprovechar una vez que tribute por mi cuenta va a seguir siendo el 10%, no va a mejorar por pasar por una categoría diferente. De ahí, en todo caso, ver dónde conviene hacer aparecer el resultado, esa es una decisión de gestión. La tasa del impuesto, o sea, la tasa de primera categoría no es lo que hace la gran diferencia. Quizás cómo se aprovecha el crédito, si es que se quiere al final, porque no es lo mismo aprovechar el crédito íntegramente que el 65%, pero más bien se trata de, sobre todo si se tienen distintas sociedades para distintas actividades, ver bien que las pérdidas y las utilidades estén equilibradas. Si te fijas, en ese sentido yo pensaría más en el resultado global que en donde hago aparecer el resultado por la tasa de primera. Pues perfectamente puede ser el caso que hayan proyectos que estén en etapa de inversión y crecimiento porque están empezando, y otras que ya vengan, que sean rentables desde antes. Después el proyecto se puede ordenar perfectamente para que no se esté tributando mucho por un lado cuando se está invirtiendo por el otro. Bien, preguntas. La renta da para mucho. La renta da para muchísimo. La renta siempre estamos... el IVA funciona como una máquina bien perfectita, bien ordenada. A ello no me pongo muy creativo, pero la renta, como les presenté, este mono que era, la verdad da para preguntar muchas cosas. Y si tienen algún recorrido con nosotros, las preguntas deberían ir bastante sobre qué diablo es, por ejemplo, los gastos necesarios. Aldo. Yo tengo otra duda. Una empresa de primera categoría puede facturar sin IVA. Es que eso depende de la actividad que desarrolla. Por ejemplo, una combinación de bienes y servicios. A ver, lo que pasa es que si usted tiene una sociedad en la cual tiene bienes raíces que ponen arriendo, si esos bienes raíces los arrienda no amoblados, esa actividad es exenta de IVA. Pero todo cambia si, por ejemplo, pone esos bienes raíces amoblados. Ahí ya está grabado con IVA. Si yo compro productos para armar una solución técnica, los servicios están grabados con IVA. Le incorporo servicios en Chile y los vendo al extranjero.
Es que Puedo facturar sin IVA. si los vende al extranjero, usted necesariamente tiene que emitir una factura de exportación y las facturas de exportación no están grabadas con IVA. Ok, gracias. Ya, esa pregunta tenía que ver con IVA. El webinar Y anterior. hay un webinar exactamente hecho para eso, donde estaba justamente respondía todas esas preguntas. No me gusta mucho combinar IVA con renta porque desordena un poco la conversación. Lo que sí hay que tener presente es que los servicios ahora son por regla general con IVA y solo excepcionalmente hay algunas excepciones contadas que son exentas. Ahora, se puede ser contribuyente de primera y exento. Es el caso de las sociedades profesionales y el caso de estos determinados servicios que todavía están exentos, como por ejemplo los servicios de educación por la actividad docente o servicio ambulatorio de médico. Ya. En ese webinar decimos por qué no hay que mezclar afecto con exento en una misma sociedad, eso está puesto ya. El punto es que no necesariamente de primera significa afecto exento y tampoco ahora de segunda por efecto del IVA en los servicios. Lo que quiero decir es que disocien eso de IVA primera y segunda. No, el cuadro, la verdad, tiene alternativas para todos los casos. No es necesariamente primer afecto. O digamos, no sea afecto por ser de primera. Si sea afecto o no es por el artículo 8, 11 y 12 de la ley del IVA. Correcto. Había levantado la mano, creo, Max. Sí, hola Paul, hola Jessica, buenas tardes. Sí, mi pregunta, bueno, fue medianamente respondida y también tenía pregunta referente ahí al IVA y eso lo voy a consultar después por interno con la señorita Jessica. Muy bien. ¿Y tiene todo claro sobre la renta? Estoy escuchando y estoy haciendo un par de cosas, así que no me quería perder la charla. Así que sí, algo tengo ahí, pero tengo que recopilar un par de antecedentes antes de hacer las consultas. Bueno, esta es buena ocasión para preguntar. Está bien, Paul, gracias. Voy a seguir escuchando por ahora y de ahí voy a formular bien la pregunta. Todo bien. No, le decía la verdad a todos los demás. Si quieren, generalmente cuando hablamos de la renta y entienden cómo funciona, rápidamente me empiezan a preguntar por los gastos rechazados, o sea, los gastos necesarios, y obviamente los vehículos y el supermercado. Carlos Pérez, sí, dale. Hola Paul, ¿qué tal? Oye, bueno, yo no sé por qué no profundiza el tema de los gastos rechazados y los gastos aprobados, digamos. Esa es la primera pregunta. Y segundo, una vez que ustedes hagan el balance de la empresa, yo algo hablé con Pablo durante noviembre y diciembre para meterle más gasto a la sociedad, pero vamos a tener más claridad una vez que ustedes hagan los balances del 2022, me imagino. Y ahí ver, aunque ya he hecho el balance, no creo que haya mucho que hacer en términos de descontar impuestos. Es que de repente me da miedo hablar de descontar impuestos, eludir, evadir, porque bueno, esta cuestión está grabada y te aparece bueno, algún periodista la filtra por ahí y cagamos, digamos. ¿Cómo está de moda eso? Pero eso, básicamente el tema de los gastos rechazados y con el balance ahí vamos a tener más claridad de cuánto nos van a forrar, digamos. Espérate, y lo otro es que tú alguna vez me comentaste que el tema de la tasa de impuesto para mí era, ponte tú, hasta el año pasado 10% y ahora pasaba, no sé si es de una tirada a 27 o es gradual. Esa es la otra duda que me queda. Respecto a la tasa de primera categoría de las ProPymes, Generalium, es gradual. ¿Ya? Este último año con el 10%, después es el 15%, después el 20% y vamos a llegar al 25%, pero todo esto es gradual. Año tributario, otro año tributario y así. O sea, perdona Jessica, entonces el 2023 va a ser 15. Exacto. Ya, Siempre que se mantenga en el mismo régimen, porque si
si por algún motivo se tiene que cambiar o deja de cumplir los requisitos para estar en ProPyme general y pasar al semi-integrado, la tasa es del 27%. Ah. Oye, y eso, Paul, tú parece que alguna vez me dijiste que no sé si pasaba al ser integrado, ahí me pierdo un poco. Es que eso depende de precisamente cuál es la actividad que desarrolla la empresa. Ah, ya. Bueno, la actividad va a ser ProPyme, de todas maneras. Hay que arreglar, hay que cuadrar el círculo para que sea ProPyme nomás, po. Es que depende, porque si, por ejemplo, usted tuviese solamente una sociedad de inversiones, está obligadísimo, independiente del nivel de ingresos que le genere, estar en semi-integrado. No, la forma ahí de quedar, tiene razón Jessica, y es la respuesta que había dado antes. Dentro de los requisitos, aquí estamos apuntando a un requisito específico del régimen ProPyme y que depende y tiene una relación de proporción en cuál es el origen de esos fondos. En tu caso, como la inmensa mayoría de tu ingreso proviene de tu actividad profesional, en más de un 65%, entonces puedes permanecer en ProPyme. Ah, buena. Claro, si las rentas pasivas que tiene, que también las tiene, fueran de más del 35, entonces ahí tendríais que pasar a semi-integrado. Y eso lo va a informar básicamente de tu balance. Ahora, para responder la pregunta más fácil, que era la primera, ¿por qué no profundicé en los gastos rechazados o aceptados? Porque estoy esperando que me pregunten, porque eso es una cuestión bien práctica. Ya, pues yo te pregunto. Ya, pregúntame entonces. ¿Cuáles son los gastos rechazados y los no rechazados para ProPyme o para semi-integrado? No sé si eso tiene alguna relación. Me imagino, por ejemplo, que si yo soy, no sé, una empresa que tiene que invitar a clientes a cada rato, y eso es parte de mi forma de generar renta, me imagino que el gasto de sacarlo a almorzar o invitarlo a viajar va a ser un gasto aprobado. Ya, ahí caíste en todas las casillas. A mí me encanta repasar la norma, es un ejercicio que da mucha seguridad. Entonces, les voy a aprovechar de mostrar dónde diablos se encuentra la respuesta. Aquí el artículo 31, nuestro famoso, y es de este tamaño, no lo voy a leer, no se preocupen, pero este es el tamaño. Esto es para una misa, digamos. O sea, si se me pregunta por qué diablos no especifico esto, es porque le mostré un mono bien feo al principio de la presentación para que vean cuánta literatura hay detrás de lo que es gasto aceptado o gasto rechazado. Y es una Biblia. Entonces, hay que quedarse con las ideas más generales para que queden con una cabeza bien hecha en vez de una cabeza bien llena. Mira, todavía no termino de pasearme por el artículo. ¿Cómo se resume entonces toda esa literatura para que sea sano mentalmente? Piensen que gasto aceptado, son todo lo necesario para generar la renta, que son aquellos que tengan la aptitud para permitirles vender. Este es un concepto que como un acordeón se tira y se aprieta por las facultades que tiene el Servicio Impuesto Interno de interpretar con autoridad. Pero básicamente pregúntese si son de su giro y si efectivamente le están permitiendo hacer vender. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a comprar, piensen en costos, gastos y trabajo y el activo fijo. Alguien que fabrica muebles, Pelé, y tiene que comprar madera. Que eso es costo. Eso es fácil, lo respondo yo solo. Si tengo que transportar las cosas de aquí para allá para que el mueble le llegue al cliente, eso es gasto. Costo. Sí, claro, ahí empieza a ser gasto. Si tengo que contratar gente para trabajar, para que me martille el mueble, eso es costo. Eso es gasto. Esos gastos ya hace parte de la gente que necesito. Si voy a comprar una maquinota así que me elija la madera y me la deja impecable, eso es costo. Compra de activo fijo y que para se deprecie. la renta, claro. Claro. Entonces, ahí básicamente, esquemáticamente tienen
la existencia son lo que compra para vender, esos costos, todo lo que, la fila de profesionales y todos los desembolsos, el celular y cuánta cosa que soporta el negocio, que sea necesaria para generar la renta, esos gastos, y vía depreciación van a poder aprovechar las inversiones que hagan en activos fijos. Esos son los principales, hay más, hay efectos financieros, bla, bla, bla. El punto, la pregunta que se tienen que hacer honestamente, si yo me voy a comprar esto ¿es necesario para ¿Qué es, mi giro? qué es una petaca? No, esto es de la de los yo escucho a audífonos, usted ya. con este aparato y Ok. yo tengo mejores Son caros, costumbres sí, ¿ah? médicas que eso. Bueno, exactamente, son caros. Entonces yo no quiero pagarlo con mi global complementario porque la plata que pagó mi global complementario es la plata más molida en impuestos que hay. Entonces, quiero estar permanentemente preguntándome cuántos gastos puedo meter en mi sociedad. Si yo soy un geek, si yo soy un nerd, si me encanta trabajar, si mi pasión es trabajar, y me compro estas payasadas para hacer videos y darle y ayudar a mi empresa a crecer en alguna parte, ¿eso tengo que pagarlo yo con mi bolsillo? ¿O hace parte de lo que tengo que invertir en mi sociedad para que mi sociedad pueda vender más? Si la respuesta es sí, ayuda al desarrollo de mi giro, entonces gasto. Y entonces lo puedo aprovechar para disminuir la renta imponible de mi sociedad. Es decir, que de mi venta se va a deducir todos estos desembolsos para poder tributar sobre el resultado que efectivamente, sobre lo que de verdad me quedó, sobre mi resultado. Oye, Paul, y respecto a lo mismo que estáis hablando, ¿quién aplica el criterio que eso efectivamente es un gasto para producir renta? Porque de repente puede ser así una línea gris que puede decir, mira, esto podría y no, o como no podría. ¿Quién aplica un criterio ahí para decir, sí, efectivamente esto es gasto o esto hay que estar fuera de tu giro? Primero la ley y después la interpretación del servicio de impuesto interno que le da la ley. Entonces a veces es más laxo y se permiten más cosas, a veces es más estricto y se permiten menos. Ya, pero ¿a quién Ahora, hay le tengo cosas que que siempre van a consultar ser. eso cuando la cosa es línea gris? ¿A quién le tengo que preguntar eso? ¿Al servicio de impuesto interno? ¿Al director de impuesto interno? ¿A ustedes? ¿Cómo aplica ese procedimiento? Primero a nosotros, ojalá a Jessica. ¿Ya? Yo le pregunto a Jessica, imagínate. Así que, y después, si de verdad está en zona gris, no se sabe, y el típico caso son los automóviles, entonces ahí hay que preguntarle al servicio de impuesto interno. Ok. Jessica tiene la mano arriba porque... ¿Quieres hacer una pregunta? No, quería agregar algo a lo que comentaste, Paul, respecto a la inversión de activos fijos. Sí. Para el régimen ProPyme general, si tú inviertes en un activo fijo y tienes una parte pagada, es lo que ya pagaste por concepto de activo fijo lo usas al tiro como gasto y lo rebajas de la base imponible para el cálculo de impuestos. No opera la depreciación para el ProPyme general. Solamente para semi-integrado se mantiene el tema de que tú inviertes en un activo y usas el gasto por concepto de depreciación. Ok. Ahí es un súper buen ejemplo que dio Jessica para ver cuándo a veces hay conceptos que lo van cambiando en el camino. O sea, por ejemplo, yo me compré un computadora el 30 de diciembre para meterlo a la sociedad antes de terminar el año. Eso, el 100% de ese gasto va si lo pagó completamente, sí, va como gasto. Sí, lo pagué completamente. Sí. Y si en cuota se va generando a medida que... La parte que ya pagó la primera, segunda, o sea, si lo pagó en diciembre, sería solamente la primera cuota que podría usar como gasto. Claro, ok. Gracias. Muy buena pregunta. Max, creo que está primero que Juan Pablo. Sí, hola. Referente a los gastos, justamente lo que preguntaba, no recuerdo cuál el nombre de la persona. Carlos, ¿qué tal? Justamente, ¿quién discrimina qué es gasto aceptado y qué no? Nosotros tratamos de justamente cuando hacemos el recuento de boletas, ¿cierto? Para sumarlo, tratamos de ver qué corresponde y qué no, utilizando nosotros nuestro criterio. Hay un detalle que en la oficina muchas veces consumimos alimentación, y no es solamente por el tema del almuerzo, sino que a veces nos quedamos sobre hora, ¿cierto? Y corresponde a veces tener líquidos, ¿cierto? Cosas para comer,
Cuando salimos a terreno, lo mismo, a las personas hay que comprarles obviamente los almuerzos. Muchas veces hay locales donde son trabajos medianamente recurrentes y si les pedimos factura, pero en otros simplemente está la boleta. Entonces, claro, yo paso ese gasto mensual en la primera semana del mes donde vamos a pagar el IVA. El detalle que a mí me llama la atención ¿es inmediato el rechazo o la aceptación del servicio o eso me lo voy a pillar cuando haga la renta? ¿Ya? Ahí se va a ver si está rechazado o aceptado. No, en un proceso de fiscalización, y dependiendo del criterio del fiscalizador, es si acepta o no algún gasto que se ingresó a la contabilidad. Pero voy a dar un ejemplo respecto a lo de la alimentación. Ustedes que están en la oficina y qué sé yo, pueden comprar esas cosas y claro, efectivamente, si el gasto no es muy excesivo, pueden usarlo como gasto en su contabilidad. Pero, por ejemplo, si tú vas al supermercado y lo compras con factura, ese gasto no es aceptable. Y de hecho no debieran ni siquiera usarlo con el RUT de la empresa. Ya, independiente que sean insumos, por ejemplo, en el supermercado nosotros compramos justamente... No, pero me estoy refiriendo al consumo personal. No, correcto, no, sí, lo que sé, pero... Eso, pero te hago, por ejemplo, esa diferencia. Ya. Entre el supermercado que tú vas a la oficina y sí lo puedes usar, y de repente si vas al supermercado para tu casa, digamos, eso no. Claro, pero por ejemplo, a ver, un ejemplo bien burdo. El confort. Todo el mundo ocupa confort, tanto en la oficina, en la casa, en distintos lugares. O sea, es un insumo, ¿cierto? A menos que lo compres en una empresa como Prisa, ¿cierto? A nosotros en el camino nos hemos listado, oye, ¿qué es lo que falta en la oficina en artículos de aseo? Bueno, faltan una serie de cosas, pero también pueden ser tomados como artículos de aseo de la casa, pero no es así. Entonces, ¿quién toma el criterio ahí? Es que por eso, porque se supone que si tú vas a comprar cosas para la oficina, no son en grandes cantidades. Claro, no, correcto. Entonces, tú puedes, o sea, y de hecho te lo acepta el servicio. Ahora si te ve que, no sé, compráis, no sé, mucho, sí. Ahí es cuando el servicio te puede decir, no, oye, ¿sabes qué? Yo te acepto. O, por ejemplo, otro tema, por ejemplo, en vez de tener, no sé, 2 líneas telefónicas, tienes 5. Sí. El fiscalizador te puede decir, oye, pero ¿para qué tienes 5 si tú con 2 es suficiente? Y te doy este ejemplo porque yo estuve en una revisión y me rechazaron el gasto de una línea telefónica porque y el servicio encontró de que era no necesario tener tantas líneas telefónicas para la gestión que hacía la empresa. Claro, entonces, pues, pero eso es súper arbitrario. Pero es mucho de criterio del fiscalizador también, y si se rige estrictamente por la ley, ahí hay que tener mucho cuidado respecto a lo que se compra. Claro, entonces, en ese caso de los elementos que sí y que no, es más, podría tener menos probabilidad de ser rechazado si tú, por ejemplo, en vez de comprar en el supermercado, inmediatamente hacemos la compra en Prisa, que es una empresa de venta de insumos o artículos para oficina. Eso no te lo van a rechazar. Ya. No. Perfecto. Porque justamente nosotros vamos al supermercado cuando nos queda de pasada, pero hay cosas que son de la casa que se compran con boleta normal y las cosas que sí corresponden a la oficina pasamos con factura. Pero son cosas que son para la oficina. Y todo con factura, en lo posible. Sí, correcto. Lo que pasa es que a veces hay gastos tan pequeños o la persona se complica un mundo en emitir una factura y claro, pasamos la boleta, pero corresponde se detalla cuando se envían, en este caso a Bianca, se detalla qué es y para qué fue. Entonces, eso, pero es importante saber que el criterio de aceptado o rechazado te lo topas al siguiente mes o te lo topas a fin de año, porque tú vas sumando boletas en un año y que te topes con que en el siguiente año, cuando haces el balance, todas esas fueron rechazadas, igual te topes con una sorpresa más o menos total. Pero es que, o sea, se supone que si tú estás gastando para desarrollar la actividad, claro, no tienes por qué tener un gasto que no sea aceptado. Sí, lo que pasa es que eso yo creo que sería más concreto si no hubieran interpretaciones, porque cuando hay interpretaciones, es súper complejo. Claro, podemos hacerlo siempre bien, pero si el día X que nos tocó la fiscalización, el inspector de servicio anda cruzado y para él no corresponde, y justo el día anterior vio un caso que sí hacían ahí un chanchullo, claro, puede que te metan a ti en el mismo círculo cuando no corresponde.
No, porque resulta que cuando tú vas a una fiscalización, tú tienes que ir a ver, el fiscalizante dice, a ver, ¿esta factura qué es? Se le dice, mire tú, yo con esto Ya. hice tal cosa de mi empresa. Perfecto. Ah, ya. Tú tienes que saber acreditar los gastos. Claro, claro. Sí, correcto. Ya, perfecto. Bueno, si es así, con la acreditación de los gastos no hay ningún problema. Claro. El problema es cuando hay criterio. En mi rubro no hay criterio. O Ahí está todo descriterio. delimitado. Claro, está todo delimitado y es cuadradito, porque si no, el criterio es de cada persona y ahí es súper redundante. ¿Y qué haces tú, Max? Sí. Ingeniería aeronáutica y militar. Y en la Ah, aviación, si fallamos, no podemos echar el helicóptero a la vereda para repararlo. Así que Claro. no se puede. Mira, Max, en específico sobre el supermercado, esto era un típico caso y se tomó en cuenta para las reformas que vinieron a partir del 2014. ¿Ya? Y en lo que refiere a tu pregunta sobre qué interpretación le da eso al Servicio de Impuesto Interno, ahí puse en el link una circular del 2015 del Servicio de Impuesto Interno. La Ya. gracia de la interpretación del Servicio de Impuesto Interno es que obligan al Servicio de Impuesto Interno. Entonces, perfecto. y ahí justamente ahí aparece cuáles son los requisitos que acá aparece en la ley, cómo lo interpretó el servicio, y cuáles son el máximo monto y cuáles son los criterios de necesariedad que tiene ese gasto precisamente para el supermercado. Generalmente si va a tener como respuesta rápida, si son los gastos que me indica y se parecen a lo que son de tu giro, te lo van a aceptar si estás dentro de los límites. Creo que hay un máximo creo que eran 5 UTA, máximo que te pueden aceptar como gasto para ese efecto. Y si son gastos chiquititos, todavía existe una cuenta bien marginal, que es la caja chica, que se puede usar Sí. en la medida que sea chiquitita. Sí, correcto. Pero esa, digamos, es como de último recurso. Y esa para la boleta, fuiste a comprar unos sándwiches, te pasaron una boleta ordinaria y eso es todo lo que tienes como antecedente, ya no aprovechaste el IVA porque no pediste factura. Bueno, Claro. esas cositas chiquititas, los pernos de última hora, eso puede quedar en una cuenta de caja chica, y ahí hay un espacio diminuto para aprovechar esos gastos. Si no, tiene que estar a la buena interpretación del servicio, efectivamente. Para limitar la arbitrariedad del servicio, es que el servicio entonces emite oficios circulares y ahí da su opinión, y eso sí obliga al Servicio de Impuesto Interno, y en el link te dejé justamente la que corresponde a los gastos del mercado que viene de 2015. Ya, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Aldo creo que es el que sigue. Oye, el servicio te puede rechazar un gasto si no se canceló con la cuenta de la empresa, por ejemplo, lo canceló un socio. ¿Voy yo? ¿Vas tú, Jessica? Tú. Ya, no es requisito que sea... No, el requisito es que el gasto esté efectivamente pagado. Y si el documento está emitido a nombre de la empresa, ya está. Si lo pagaste con tu tarjeta, de todas formas, si tienes el documento, vas a poder deducir el monto de la caja, hacer aparecer lo que te compraste y declararlo por la sociedad. No es obligación, ni siquiera es obligación tener cuenta bancaria, por mucho que eso es necesario para efectos de buen orden. El punto es que si está emitido, lo que importa en verdad es que el documento esté emitido al RUT y razón social de tu sociedad, que tu sociedad naturalmente tenga fondos como para justificar semejante desembolso. En realidad, si usaste tu tarjeta, no es grave. Ok. Sí, es que muchas Ahora, veces tú pagas con tu tarjeta, a pesar sí. de que pides la factura a nombre de la Sí. empresa. Sí, ahora, ojo, eso desde el punto de vista de, o sea, en la renta no te lo van a exigir, pero hay hipótesis, lo voy a decir solo por rigor, que es para el IVA. Hay hipótesis 23, el número 5 de la ley del IVA, que si lo que te están rechazando es el crédito fiscal, ojalá poder, hay requisitos que son súper mañosos, y uno de ellos es que las transferencias, sobre todo cuando son muy importantes, ojalá que la glosa de la transferencia diga qué factura están pagando. Estoy yendo bien profundo en la norma, pero no se vayan a ir con la idea de que da exactamente igual el modo y forma de pago. Hay requisitos que son todavía más importantes porque tienen que ver con crédito fiscal, donde sí la ley, artículo 23, número 5 de la ley de IVA, les va a exigir que para justificar que le corresponde el uso del crédito fiscal, ojalá, que es lo que yo hago, cuando pago una factura, pongo pago factura número tanto. Y ahí yo me aseguro de que voy a poder usar el IVA.
O sea, si hay una transferencia de la cuenta de la empresa a la cuenta del socio, esa glosa debería indicar el pago de esa factura. Si hay... para efectos de reembolso, digamos. Sí, Es una linda forma de regularizar, sí. Es muy Ok. elegante. Oye, Paul, Sí. perdona que sea tan insistente con el tema de los gastos rechazados. Bueno, para eso estamos acá. Está en todo tu derecho por los siguientes 4 minutos. Ya, oye, cortito, entonces, ¿qué pasa si yo voy a un almuerzo, pago con factura, toda la ese era. cuestión, y después me rechazan el gasto y yo digo, ¿sabéis qué? Ese gasto fue porque invité a un cliente justamente para engrupirlo y con eso me compró un producto, qué sé yo, un servicio. Eso es súper válido y súper demostrable, po, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero ese gasto debe diferenciar. Puede usar ese gasto siempre y cuando no tenga alcohol en la boleta. ¡Oh! Sí, pues sí, con alcohol el tipo Entonces, cae, po. Es que debiese en el restaurante o donde el lugar que vaya pedir que le hagan la boleta por la factura por el almuerzo y excluir Consumo nomás. una parte, porque el alcohol no lo va a poder usar como un gasto. Chuta, ya me estaba haciendo ilusiones, ya. Claro, No, pero ahí- tienes que pedir ahí- como jugo, pídelo como jugo, po. No, Jugo de uva Agregado, fermentado. no sé, claro. Sí, po. Que se lo sirvieron muy tarde. No, ahí es súper importante la intervención de Carlos y tiene directa relación con el comentario que hacía Max sobre el asunto de las interpretaciones. Justamente eso se encuentra dentro de la famosa zona gris, donde el servicio puesto interno es el que ha tenido que dar certeza para el uso de ese tipo. Nosotros le llamamos en la oficina la fiesta 15, así, porque básicamente tiene que tener una lista de quiénes son los invitados con nombre y root, hacerlos firmar, corchetear la factura que le entreguen y ahí va a poder demostrarle fehacientemente al servicio de puesto interno que ese gasto fue necesario para generar determinada renta. Chuta. Ya, pero eso ¿está yendo al extremo o No, si no lo hago? no, cero extremo. Es que, no, eso no es extremismo, eso es rigor. Si el servicio puesto interno dice que quiere ver las cosas de esa forma hay que presentárselo para dar fe de la efectividad del gasto. Ya, pero eso va a depender del criterio del tipo de impuesto interno. Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo hoy día ando cruzado, entonces quiero que me mandí quién fue al almuerzo. Sí. Pero eventualmente yo puedo meter una factura donde no pongo esos datos y a lo mejor el servicio me la acepta igual o no. Ojalá, pero va a tener con qué rechazártela porque hay una circular que dice de qué forma se acepta precisamente ese famoso gasto de almuerzo. Y ojalá que sea un miércoles a la hora del almuerzo y no un sábado en la noche. Ah, no, de todas maneras, pues sí. Y Tan el burdo concepto no puede no ser. es meter o no meter gastos, sino que usar los gastos necesarios para producir la renta. Eso es rigor también. Ujú. Hay una pregunta de Abril Ochoa que tiene derecho que se la responda, que está en el chat, que es, ¿gastos serían necesarios para declarar en una empresa de transporte de carga por carretera? Ojo, transporte de carga por carretera es renta presunta, y en renta presunta da exactamente igual los gastos que le vayan a meter, porque la renta va a ser la misma, no importa cuánto vendan, no importa cuánto compren. Entonces, en esas sociedades no le metan ahí los gastos porque no los van a poder aprovechar. O sea que de hecho se hace libro de compras y ventas para determinar el pago del impuesto mensual, pero no se lleva contabilidad completa, entonces tampoco no es eso, solamente se hace una declaración jurada donde se informa el valor de valor del avalúo de los vehículos y se tributa sobre el 10% de eso nomás, no se hace una gestión de ingreso o un gasto. Pero sí se revisa el libro de compras, el libro de ventas y para la determinación del impuesto, el impuesto al valor agregado que hay que pagar mensualmente. Entonces sí, igual es importante comprar todo con factura. Y sobre renta presunta está preguntando Matías si que se acaba con la reforma que se viene. La reforma se está discutiendo y lo que han dicho hasta ahora sobre renta presunta del
la empresa de transporte de carga o de pasajeros es que quieren limitar el número de vehículos a 2. Eso es todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero todavía está en discusión y la verdad es bien difícil pensar que sobre todo a los camioneros los van a dejar sin su rifa. Estamos en la hora. Una pregunta flash. Aldo, ¿tienes? Sí, Tiempo cortita. negativo. ¿Cuáles son las fechas, los plazos Los plazos para... para presentar la declaración? Desde el 1 de abril hasta el 30 de abril para las empresas que pagan impuestos, y el plazo se extiende hasta el 9 o 11 de mayo para los que solicitan devolución Okay. o declaran en sed. Muy bien, estamos en la hora entonces. Oye, lo último. A ver, raspando. Oye, esto de, no sé si tiene que ver, pero ponte tú mis impuestos personales, bueno, como un semi integrado o no está integrado, no tiene nada que ver con la empresa, entonces, ¿no? No, Con el régimen ProPyme no tiene nada que ver que mis impuestos personales, que acuerde que yo estoy contratado por mi empresa, y yo ahí el impuesto al trabajo y toda esa cuestión de alguna manera me retorna en abril cuando yo hago mi declaración de impuestos como persona. Carlos, yo creo que eso ya lo tenemos que ver acá, Ya, ok. porque hay que ver de dónde provienen sus ingresos, si son ingresos de primera o segunda categoría, qué nivel de ingresos tienen. Ok, perfecto. Gracias. ya. Ahí recuerda el esquema que había presentado al principio. De la renta, lo que pasa por segunda categoría, que es tu sueldo, va derecho a tu valor complementario. Lo que es primera categoría, que está en tus sociedades, tú ves cuánto termina en tu valor complementario y es el margen que tienes para gestionar en abril. A ver cuánto más declaras personalmente. Ok, gracias. Bien, ahora sí estamos en la hora. Tuto. Muchas gracias y de nuevo, por favor, recuerden contestar la encuesta. Si es que no les llega por mail, lo pusimos acá en el chat. Aprovechen la oportunidad. Si la contestan, van a tener un manual resumen de lo que se conversó acá y van a poder agendar con Paul para ver su situación de su negocio. Así que aprovechen. Y